Bien, ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica para analizar datos bien importantes de la información sobre los multifondos y el rendimiento que tuvieron los fondos de pensiones durante 2023, con un cierre que hacia el final del año logró repuntar y permite hacer un balance algo más positivo, al menos para algunos fondos durante el año anterior. Vamos a conversar de este tema y para eso nos acompaña Rodrigo Gutiérrez, gerente general del Centro de Estudios CIEDES. Gracias por el contacto, Rodrigo. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por conversar con nosotros. Rodrigo, bueno, ya tenemos los datos consolidados del mes de diciembre que muestran un rendimiento bien importante para los distintos multifondos. En términos generales, ¿cómo fue y cómo evaluarían ustedes el 2023 para los ahorros de los chilenos? Sí, tal cual como tú lo decías, tuvimos un cierre de año bastante positivo durante el mes de diciembre. Todos los multifondos anotaron rentabilidades positivas. El fondo A cerró finalmente con un 5,79%, el B con un 5,03%, y de ahí hacia abajo hasta el fondo E, que también anota un buen rendimiento de 3,56%. Con esto, en el balance anual de enero a diciembre, al 31 de diciembre, todos los multifondos más riesgosos del A al C anotan rentabilidad positiva y no alcanzan a revertir las pérdidas del fondo D con un menos 0,04, o sea, casi cero. Solo el fondo E anota un rendimiento negativo moderado del menos 1,31%. Ajá. O sea, para los fondos más riesgosos termina siendo un buen año, ¿no? Porque incluso en el fondo A está por sobre el promedio histórico de rendimiento que ha tenido. Así es, absolutamente. La serie histórica, desde que existe el sistema de multifondos ya hace 20 años, este es un rendimiento que está por sobre el promedio. El promedio es un 5,16% promedio real anual. Y el fondo más conservador, el fondo E, un 3,06%. Ese dato es muy relevante que tú mencionas porque en definitiva nos importa también transmitir a las personas que más allá de estos rendimientos que a veces no son buenos, en el largo plazo la evidencia estadística demuestra de que todos los multifondos tienen rentabilidades promedio anuales positivas. Rodrigo, que no está de más volver a marcar el punto, cada uno de los fondos tiene perfiles distintos, instrumentos de inversión también incluso definidos por ley que son distintos. Pero ¿qué es lo que explicó el buen rendimiento del fondo A, por ejemplo, o el fondo B incluso, 7,18, 6,06% promedio en el sistema? Sí, bueno, nosotros siempre señalamos de que para poder explicar los rendimientos de los multifondos importa señalar que esos rendimientos dependen de los instrumentos en los cuales están invertidos. Y en tal sentido, vale recordar que los fondos de mayor riesgo están invertidos principalmente en renta variable en el extranjero, en orden de un 80% de esas carteras. Y entonces, durante el último mes hemos visto buenos resultados en las bolsas internacionales, en Estados Unidos, en Europa. No en China, en cambio, que sigue teniendo malos rendimientos. A su vez, dado que esas inversiones están en el extranjero, importa evaluar el comportamiento del dólar en Chile. Y el dólar en Chile subió durante el mes de diciembre casi un 2%, más allá de la volatilidad que hemos visto. Y eso también apalanca esos buenos resultados. Y por si fuera poco, además, esa otra parte de la renta variable que está invertido en Chile se vio también favorecido por el buen rendimiento del IPSA a nivel local, que tuvo también un alza bastante interesante durante el mes de diciembre, en torno a casi el 8%. Ajá. O sea, considerando que esos factores podrían alargarse durante el inicio del 2024, ¿se puede prever un buen arranque para los multifondos en este nuevo año? Bueno, siempre nosotros decimos que también es difícil anticipar lo que va a ocurrir en los mercados. Sin embargo, nosotros creemos de que debiéramos ir hacia una normalización de estos rendimientos. Importa ver, por ejemplo, que durante los últimos 3 años los rendimientos de los 5 multifondos siguen siendo negativos en los últimos 36 meses. Y esto obedece básicamente a que venimos viviendo tiempos excepcionales ya desde la pandemia. Recordemos que eso generó un fenómeno, obviamente un shock en la economía global, que luego vino acompañado de un proceso de recuperación paulatina de las economías, pero también con fuertes brotes inflacionarios. Recordemos entonces que hemos vivido inflación alta en Estados Unidos, por sobre lo habitual, también en Europa, que han llevado a los bancos centrales a subir sus tasas de interés. Ya sabemos de que esos procesos ya han terminado, o por lo menos las señales que existen desde la Reserva Federal en Estados Unidos, por lo menos es que ya no debería haber nuevas alzas de tasas, y por lo tanto lo que debería ocurrir acá es que vamos a tener bajas en las tasas durante los próximos meses. Eso evidentemente
va a jugar un impulso, diría yo, a la recuperación de las economías y por lo tanto esto también debería verse reflejado en la recuperación de las bolsas y por lo tanto en el rendimiento de los instrumentos y en definitiva también repercute positivamente en los ahorros de los chilenos que están invertidos en el extranjero. Pero bueno el punto que planteas, porque todavía entonces no cerramos ese ciclo de recuperación post-pandemia. O sea, el fondo A, por ejemplo, en los últimos 3 años, 36 meses ha perdido 1,39%, el que más ha caído el fondo D, 3,32%. Esto todavía no se recupera aún. Así es, y por lo mismo que nosotros vemos holgura como para que todavía volvamos a retomar los valores en los promedios históricos y creemos de que estos mercados debieran poderse recuperar y por lo tanto eso traducirse en mejores resultados también para los multifondos. Y esto también toca a nivel de Chile, ¿verdad? Porque sabemos que la economía en Chile ha estado bastante golpeada, insisto, tanto por la pandemia como por los procesos que han introducido incertidumbre en la economía a nivel local, los retiros de fondos previsionales, las presiones inflacionarias, las incertidumbres a propósito del proceso político, los debates constitucionales, y en definitiva vemos que la recuperación va lento, pero va. Y eso sería algo interesante que también importa señalar en el sentido también positivo en términos de generar señales al mercado. Rodrigo, ahora, de todas maneras, en una discusión más larga, ¿a los multifondos les está costando más obtener buenas rentabilidades en este contexto, con más incertidumbre, con más factores de riesgo a nivel internacional? Porque si uno ve las series más históricas, digamos, los rendimientos que hemos visto en los últimos 10 años no son los que se veían en la década de los 90, por ejemplo, para los fondos de inversión. Así es, existe bastante evidencia de que los rendimientos en el largo plazo han ido cayendo. Y desde ese punto de vista nos parece que eso impone también un desafío mayor en la perspectiva de la reforma al sistema de pensiones. Nosotros creemos que más allá de las distintas reformas estructurales que hay que hacer, como lo básico, que todos sabemos y que hay acuerdo y que sin embargo no avanzamos, como por ejemplo es aumentar la tasa de cotización, también es hacerse cargo del desafío de los rendimientos que van siendo cada vez menores en el tiempo, ello acompañado de la mayor longevidad de las personas. Y en ese sentido yo creo que importa también priorizar o darle un lugar más relevante en el debate lo que dice relación con el régimen de inversiones, en el sentido de buscar o permitir que las administradoras hagan una gestión de inversiones que pueda de alguna manera hacerse cargo de este desafío que es evidente, que se viene dando y que, como digo, impone un desafío mayor. Bien. Rodrigo, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. No, gracias a ti, que estés muy bien. Chao.